el comentario de Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios. Mi querido Rodrigo Pacheco, te saludo con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches, Roger. Qué gusto estar contigo y con ustedes, escuchando las notas relevantes de todos. Eso, muchísimas gracias, mi querido Rodrigo. No sé si relevantes, pero a veces necesarias. De las modelos y señoras que se ven muy bien. A entrada de Yo edad. creo que el Mini tiene en realidad 70 años. El Mini es tragaños, ¿eh? El Mini es tragaños. Sí, sí. Así como lo ves, la verdad es que ya tiene su edad adulta. Ya muy roza los adulta. 50. Ya roza los 50, nada más que bueno, pues tiene cara de... Se conserva el muchacho. Usa cremas, duerme temprano. Ya sabe. Bueno, no duerme temprano, no se cuida tanto, bebe mucho, pero sí usa cremas. Ah, bueno, eso es lo importante. Mi querido Rodrigo, ¿qué tenemos para hoy? Pues varios asuntos, mi querido Roger. Sí. Uno de ellos, realmente siempre me llaman la atención estas notas. Estaba viendo una con respecto a que hay 56.5 millones de latinoamericanos en 2021 que padecen hambre. Evidentemente es clave que hay una parte de personas que están en la pobreza extrema, y es que uno de los asuntos de la inflación es que incrementa justamente pues el precio, en este caso, de los alimentos, que ha sido uno de los fenómenos del 2022, luego de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y bueno, pues sí, se convierte en un asunto delicado, sobre todo porque, pues finalmente, cuando hablamos de hambre, no es tanto el tema de que físicamente tengan hambre, sino que la nutrición disminuye, ¿no? Porque evidentemente, pues la gente empieza a cambiar sus patrones de consumo para hacer rendir más el dinero, y esos pues no siempre son los más adecuados, ¿no? Y a partir de ahí pues empieza a dar problemas de desnutrición, a pesar de que incluso hay países como el nuestro que uno diría, bueno, qué paradoja, ¿no? Un país como México que tiene primer lugar en obesidad y al mismo tiempo pues somos de los peores nutridos, obviamente, y eso tiene que ver con esto que señala la CEPAL, también lo señala el Fondo de la Alimentación de la ONU y World Food Program, el Programa Mundial de Alimentos. Y pues sí, ¿no? Es paradójico, pero importante que en tiempos de inflación pues aumenta, podríamos decir, el hambre, o yo diría más bien el término correcto es la nutrición, y al mismo tiempo, pues por lo tanto, la obesidad. Sí, porque no es lo mismo. Yo recuerdo que antes decían, mira nada más ese niño está gordito, se ve que está bien, pero bien sanote. La verdad es que no. Sí, la verdad es que no, y eso, bueno, pues tiene que ver. Y ahí nos lleva a otro debate que tiene que ver con todo, pues digamos, con las empresas de alimentos, que por cierto, pues si uno ve el Producto Interno Bruto, las manufacturas son el componente individual más grande, ¿no? Representan el 20%, y dentro de ellas hay dos componentes muy grandes cada uno. El de la manufactura de equipo de transporte, es decir, de coches, y por otro lado, el de la industria alimentaria. Y en ese contexto, pues a veces con este tema de los sellos y tal, pues ya ahora sí llevamos algún tiempo y yo no veo que se hayan modificado sustancialmente los problemas de obesidad en México, porque yo creo que se trata de un asunto multifactorial, ¿no? Particularmente en el caso de los niños. Yo creo que ya van generaciones, por lo menos no sé a ti, Roger, o al Mini, que a sus 50, pero pues prácticamente desde te diría los de los 60s y 70s, pues digamos, estuvimos comiendo, y ya ni digamos de los 80 que ya tienen 40, estuvimos comiendo pues mucho dulce, ¿no? Papitas, etcétera, y no pues era el de obesidad. Claro. Porque tiene que ver también con el estilo de vida, el sedentarismo, etcétera, ¿no? Entonces creo que son temas multifactoriales, pero a veces es políticamente correcto decir, ay, sí, vamos contra las grandes compañías de alimentos, y no ese es el único problema. A lo mejor es un factor que puede contribuir hasta cierto grado, pero no es el único. Perfecto, mi querido Rodrigo. Oye, pues como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo, Roger. Te mando un abrazo fuerte. Vamos a un corte y regresamos a la tercera emisión de Imagen Informativa.